Bueno, pues aquí estamos. No olviden por favor de seguirme o darle seguir. En otros casos darle suscribir, darle like y compartir. Compartan esto. Vamos a hablar ahorita un poquito de la publicación que salió del Centro Apoya al Presidente de la República en su defensa de la soberanía de México. Hay que ver que este pronunciamiento viene de un sindicato, el Sindicato de los Trabajadores de los Maestros, del Magisterio. Había que ver qué son los sindicatos en México. Los sindicatos en México sirven para el control de la mano de obra. Es decir, una vez que se tiene cooptado y agarrado al líder de ese sindicato, pues ese sindicato va a ser manejado por el patrón, sea el gobierno, sea el privado, pero va a ser manejado por el patrón. Al ser manejado el líder, es manejado toda la mano de obra y controlado totalmente. Entonces, pero esto no es no es gratis. Este manejo de la mano de obra se realiza por el enriquecimiento tanto de los patrones como los clientes. Los patrones porque consiguen mejores condiciones laborales para ellos, va a decir, pagar la mano de obra más barata y obtener un margen mayor de ganancias. Y los líderes porque pues los patrones les dan su pizcachita ahí al líder para que tengan su dinerito, ¿ya? Y además el líder pues se queda con gran parte de las cuotas que pagan los obreros. Ese pero son los sindicatos aquí en México. La mayor parte. No vamos a meter todos en el mismo costal. ¿Sí? Entonces el sindicato aquí se ve un poco lambiscón, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar debían ocuparse de esos problemas que tienen ellos, no resuelven. Por ejemplo, las necesidades educativas. Casi el 50% está sin educación básica, es decir, que no ha terminado ni la primaria ni la secundaria. ¿Sí? Hay una desatención a las zonas indígenas. Por ejemplo, yo me ha tocado ver que un maestro está cumpliendo un internato y llega a cobrar a su Secretaría de Educación Federalizada y resulta que pues ese amigo no le pagaba, aunque usted no lo crea, desde hace 5 años. 4 años, 3 años, sin pagar. Pues pobre maestro, generalmente muchachos, pues ya tienen ya todo empeñado. Deben tanto que lo que van a cobrar ni les va a costar para pagar realmente. Entonces, pues todo es el sindicato que está atendiendo estos problemas de los trabajadores. Otro hecho es la burocracia. Es decir, los que no son maestros, que están, incluso maestros, pero adscritos a la secretaría. Por ejemplo, los maestros a veces viajan para venir a las oficinas hasta 10 horas, más a veces, ¿no? Llegan muy temprano aquí a Tuxtla y a las 9 empiezan a abrir las oficinas ahí en la Secretaría de Educación Federalizada. ¿Y qué sucede? ¿Verdad? Vemos a las obreras, si fueran obreras, a las trabajadoras ahí de la subsecretaría que salen ahí enfrente, compran su juguito, que tortita, que unos taquitos, que una empanadita, que algo para desayunar. Qué bien que tengan hambre, qué bueno, tengan hambre, pero tendrán que empezar hasta las 9:30 a recibir a los maestros. ¿Sí? Y hay algunas otras que son bellas, pero quieren poner más bellas, pues necesitan un poquito más de tiempo también para atender bellamente a los maestros y a las maestras. ¿No? Entonces, bueno, esto es por mencionar 2 problemas nada más, que son de los menores, pecata minuta, como se dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no solucionan los problemas de su área? Los problemas del sector educativo. ¿Sí? Y por otro lado, la defensa de la soberanía dice que van a hacer dar la bienvenida a los deportados. ¿Sí? Pues son bienvenidos, ¿verdad? Pero vamos a reconocer que el que ya estuvo viviendo ya mucho tiempo va a venir de un primer mundo a un tercer mundo. No les va a gustar. Y claro, ¿a qué van a venir acá? En diciembre se reportaron más de 400,000 desempleados. Es decir, no se puede cumplir con las metas de darle empleo a los mexicanos, menos a los que vienen de Estados Unidos, ¿sí? Que van a sumar a los desempleados. Solo aquí en Chiapas
según cifras hay unos 30.000 desempleados, pero yo creo que eso es real. Entonces, pues yo no tengo muy buena oportunidad. Por otro lado, existe un olvido, ¿verdad? Vamos a hablar de la soberanía y la invasión ejecutiva de Estados Unidos. Invasión ejecutiva, ¿por qué? Porque lo hacen dependencia del Ejecutivo. En este caso vamos a hablar de la DEA, ¿sí? De la Agencia contra las Drogas. Una de las primeras operaciones que llevó a cabo se llamó Operación Trizo. Esta Operación Trizo fue en 1976, año que se devaluó el dólar, ¿verdad? De 2.50 a 15.65. En este año, en 1976, empezó este programa. ¿En qué consistía este programa? Esta operación consistía en tirarles insecticidas, es decir, fumigar, ¿verdad? Para que se murieran los plantíos de abajo. Y ahí subieron los camioncitos, fumiga, y este hecho, digamos, no se pensó que, eso lo pienso yo, que no se pensó que los trabajadores salían afectados, ¿sí? Entonces salían afectados porque era una fuente laboral para ellos, y no se pensó en eso, en darles otra fuente laboral, y para algunos era una fuente de ingresos. Entonces, no sé si por voto propio o por insistencia o organización del mismo narcotráfico, pero protestaron. Esas protestas derivaron en que suspendieran esta Operación Trizo. ¿Sí? Esta Operación Trizo fue, digamos, consensuada entre ambos países. Debemos reconocer que el país en estos dos tratos no es un trato entre iguales, ¿verdad? Los vecinos del norte son muy superiores a México, ¿verdad? Pero vamos, en 1985, todos sabemos el hecho del agente Camarena, ¿verdad? Que lo mataron aquí en México, y lo mataron después de una tortura. Y ahí se fue también a la prisión de Sacaron Quintero, ¿ya? Pero en 1990 un médico, Humberto Álvarez Machay, fue secuestrado en Guadalajara por 4 hombres, ¿sí? Que decían que eran miembros de la Policía Judicial de México, pero realmente no eran miembros de la Policía Judicial de México, eran, ¿verdad?, del vecino país del norte. Machaín fue conducido a otro estado ahí cercano, retenido una noche en un hotel y obligado a abordar un avión que lo llevó ante las autoridades de Estados Unidos. Ni siquiera permiso le pidieron a México, ¿verdad? Ni siquiera cooperación, nada. Simplemente se metieron como Juan en su casa, hasta la cocina, y se llevaron a este señor, a este doctor Humberto Álvarez Machaín. Y las autoridades estadounidenses argumentaron que este doctor le estuvo inyectando estimulantes a Camarena para que aguantara el señor, ¿verdad? Es que sabe que le estaban haciendo para el interrogatorio que le estaban haciendo los narcotraficantes. Pero total, ¿verdad? No lo voy a creer. Y en 1992, 2 años después, el señor doctor Humberto Álvarez Machaín fue liberado absolutoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Se le puede liberar por falta de mérito. ¿Por qué? Bueno, porque se cree o se sabe que el indiciado, el procesado, fue el que cometió el delito, pero no se puede probar, no se probó. Pero en el absolutorio se dice que el indiciado no cometió el delito. De ese pelo. Lo tuvieron 2 años allá metidos, ¿verdad?, en Estados Unidos, ahí en El Paso, Texas. Bueno, la cuestión acá es que en 1992 Carlos Salinas de Gortari, tratando de controlar esta intromisión, esta falta de respeto a la soberanía de México, impuso ciertas reglas, ¿no? Como por ejemplo, se limitaron el número de agentes, se designaron media docena de ciudades en las que debían de vivir, se les prohibió viajar sin autorización escrita del gobierno, se les negó la inmunidad procesal y estipuló que toda información útil de inteligencia que debía ser transmitida a las autoridades mexicanas, se les prohibieron las armas, ¿sí? ¿Cuántas de estas se cumplieron? No lo sabemos, pero ahí estaban, ¿no? Años después, con Calderón, ahí abiertamente hubo una cooperación.
¿verdad? El resultado fue bueno, digamos, bueno, para los propósitos del gobierno. Se extraditaron 83 criminales de México a Estados Unidos, incluido el jefe del cártel del Golfo, sí, el Cárdenas Guillén, y en enero de 2007 se fueron 15 más. ¿Sí? Entonces, se critica, y además se cooperó mucho con el juicio de este señor, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Sí? Por cierto que en relación a Genaro García Luna, AMLO, el presidente, dijo que Estados Unidos le debía una explicación a México, pero nada más dijo eso, es todo, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo, ¿verdad?, también con los recientes hechos donde se llevan a Zambada, pues también dijo que se le debía una explicación a México. Perdón, sí, se dijo también que era una intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Sí? Cabe señalar que el gobierno de López Obrador confirmó los pasos que había iniciado Salinas en el control. Pero, en fin, producto de esta violación de la soberanía, y van a aplaudir si quieren, pero no deja de ser una falta de respeto de Estados Unidos a México, que el Chapo Guzmán y Chapitos, Iván Guzmán Salazar, Joaquín Gómez López, Murillo Gómez López, Alfredo Guzmán Salazar, según publicaciones de los periódicos, pues fueron aprendidos y están. Esa es una forma, pero hay otra forma de violación también, que no es por la fuerza, ¿verdad? En 1954, por ahí, ¿verdad?, en un poblado que se llama Bretton Woods, incluso la reunión se le llama reunión de Bretton Woods, se reunieron los países más potentes, de las grandes potencias, después de la Segunda Guerra Mundial, porque había un desorden, que había que poner orden. Los intereses financieros de las grandes empresas y de los grandes países de primer mundo estaban en juego. Entonces, allí se toman 3 decisiones muy importantes. Una, la creación del Fondo Monetario Internacional. 2, la creación del Banco Mundial. Y 3, que todas las transacciones comerciales iban a ser en dólares, ¿verdad? En este sentido, Estados Unidos emite los dólares, ¿sí?, y los gobiernos pueden cambiar el oro por dólares y los dólares por oro, ¿verdad? Pero sin embargo, esto hizo que hubiera una gran abundancia de dólares. La masa de dinero superó la masa de producción. Eso crea inflación. Es decir, si cada uno de nosotros tiene un peso y hay un bolígrafo a la venta, lo que puede valer ese bolígrafo es un peso. Pero si se aumenta la masa de circulación y uno de nosotros tiene 2 pesos y sigue habiendo un solo bolígrafo, la posibilidad de que cuánto vale el máximo valor del bolígrafo, pues es de 2 pesos, porque alguien puede ofrecer 2 pesos. Entonces, ahí se produce inflación. Además, la guerra de Vietnam significó un gran gasto para Estados Unidos, ¿sí?, y provocó que hubiera un déficit en la balanza de pago. Viendo los países con desconfianza en esa situación de Estados Unidos, empezaron a comprar bancos alemanes y a cambiar los dólares. Por lo cual, en 1971 termina, ¿verdad?, esa aventura de Estados Unidos y los demás países. Y ya no es de esa manera. Pero ya en 1976, el Banco Mundial, que hablaremos ahorita, ¿verdad?, se da órdenes a México que cambie, o sea, que devalúe su moneda de 12.50 a 15.75. Vamos a explicar lo del Banco Mundial y lo de saludos a Alexa Ramón, a Claudia Castillo. Y estos hechos, vamos a decir que el Fondo Monetario Internacional se organiza por medio de los derechos de giro. ¿Qué son los derechos de giro? Los países miembros depositan oro para el Banco Mundial
y a cambio de ello tienen derecho a los servicios del Banco Mundial y también del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, a través de los derechos de giro, ¿sí? Cuando un país, vamos a decir, en muchas ocasiones oímos que México está blindado. ¿Eso qué quiere decir esto? Que en una ocasión dijeron que está blindado por 7.000 millones de dólares. Bueno, quiere decir que el Banco Mundial pone a su disposición de México 7.000 millones de dólares por cualquier inconveniente que éste tenga. Pero el Banco Mundial no es una hermanita de la caridad, ni el Fondo Monetario Internacional es una hermanita de la caridad. ¿Sí? El Fondo Monetario Internacional actúa como empresa. Una empresa trata de controlar muy bien su producción, la materia prima, las líneas de producción, los procesos de producción, los tiempos de producción. Es decir, hay un control total de los procesos, ¿sí? De las decisiones, para que la empresa tenga ganancias. Así es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pues tiene que obtener ganancias, tiene que cuidar que aquel dinero que le va a prestar a un país pues sea devuelto con sus intereses. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional, antes de prestarle el dinero a un país, le empieza a decir, ¿verdad? Tienes que correr a tantos empleados del gobierno, porque tu cuenta corriente tiene que bajar tanto de dinero. La inversión la vas a canalizar a estos y a estos y a estos giros. Es decir, le empieza a decir al país qué es lo que debe hacer. Entonces, ¿dónde quedó la soberanía? ¿Verdad? ¿Dónde quedó? No existe. ¿Sí? Entonces, esa es una violación de la soberanía que no la van a poder evitar, a menos que no quiera que el Banco Mundial intervenga. Pero en el Fondo Monetario de dinero. El Banco Mundial, pues es una entidad internacional que se especializa en finanzas y su principal actividad es ayudar a los países de desarrollo que necesiten apoyo y que estén muy poco, ¿no? Casualmente, México es uno de ellos que lo ayuda el Banco Mundial. El Banco Mundial se mantiene gracias a las cuotas que los estados aportan a fin de poder participar en esta organización, al pago de intereses de los préstamos que da y a la especulación en la bolsa. Sí. Pero el Banco Mundial sí apoya para combatir la pobreza, pero por ejemplo el caso de México participa en ese proyecto en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y parece que Yucatán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la izquierda dice que no es tanto que quieran abatir la pobreza, sino que son focos, lo que consideran focos rojos, focos de infección que donde podría surgir una guerrilla. Y efectivamente, Guerrero es reconocido por que hay una historia de una tradición de guerrilla nacional. El caso de Chiapas también, ¿verdad? El caso de Chiapas tiene movimientos zapatistas y otros problemas entre paramilitares y organizaciones indígenas. Lo mismo pasa en Oaxaca, ¿no? Y el problema de Yucatán con la agricultura transhumante. Bien, entonces aquí pues digamos está siendo violada la soberanía. Porque están decidiendo que hay focos rojos, que puede haber comunismo y contrato de igualdad. Y pues México le dice que sí, ¿no? Tal es el caso que en este gobierno, a pesar de que López Obrador dijo que no iba a hacer préstamos, pues hizo 13 préstamos al Fondo Monetario Internacional, 4 más que Peña Nieto, ¿sí? Y de estos 13, préstamos, 5 están activos. Entonces, quiere decir esto, no es que Esteban López Obrador, sino que nadie se puede salvar. ¿Sí? Nadie se puede salvar porque el Fondo Monetario Internacional quiere tener dinero, claro. Es como el papá con el niño, ¿verdad? O con la chica que va a salir con su novio, o el chico que quiere salir con sus amigos o con la novia. Bueno, te presto el carro, te doy dinero, pero tienes que hacer eso. Así nos trae a nosotros tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional.
Entonces, a veces esto de la soberanía es una tontería, ¿no? Hay que pensar. Bueno, es todo lo que les tengo que compartir. Más al ratito les comparto algo de una terapia psicológica en un centro de rehabilitación para la prevención y tratamiento de la depresión. Bueno, hasta luego. Los espero.